Si no me gusta luego ser madre. No quiero yo contradecir a la opinión popular. ¿Tú crees que para tú poder educar con responsabilidad afectiva, antes tienes que hacerte cargo? Quizás de estos traumas o de estas cosas que a ti te han pasado. Por favor. ¿Sí, no? Si quieres, no lo mires como algo para ti. Si quieres mirarlo solo como para tu hijo, vale, pues piensa que si tú no te cuidas, no podrás cuidar a tu hijo. Vamos a hablar de maternidad y yo no soy madre. No tengo un hijo, no estoy embarazada, no he empezado ningún proceso de fertilidad y me atrevería a decir que ni siquiera estoy ovulando mientras grabamos esto. Pero cada vez tengo más amigas que sí lo son, por lo evidente. Y cada vez me encuentro más veces preguntándome a mí misma de qué va todo esto de la maternidad. Así que este programa nace de ahí, de no saber pero querer escuchar, de no haber parido pero quererlo entender. Así que, para empezar bien, hoy me siento con alguien que ha acompañado a muchas mujeres en este viaje y que además lo ha vivido 3 veces. Ella es psicóloga, facilitadora de disciplina positiva y autora de un libro imprescindible que aprovecho para recomendaros y que se llama Permiso para educar. A mí, además de todo eso, me interesa ir un poco más atrás, a ese momento en el que todavía no hay bebé, pero ya tienes un torbellino en la cabeza. Así que hoy hablamos de todo lo que pasa por dentro cuando una mujer se plantea ser madre, lo intenta, lo consigue o no. Hoy charlo café en mano con Mariana Capurro. Encantada de tenerte aquí. Gracias. Y os invito a quedaros porque seas o no madre, esto también va contigo. Bienvenida. Muchas gracias. Qué encantada. Guay tenerte. Bueno, yo feliz de poder contribuir y de llegar a muchas familias de la mano de vosotros. La verdad que ha sido, o sea, bueno, para mí, primero de todo, enhorabuena por tu libro. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer muy grande tenerte, ya no solo por tu labor como psicóloga, ¿no? Y como autora que hablas precisamente pues, de educación, ¿no? Y de maternidad, sino como que también lo has vivido varias veces, ¿no? No sé si han sido experiencias muy parecidas unas a otras. Como... Sí. No quiero hacer referencia en la maternidad porque yo lo he disfrutado mucho y siempre digo, bueno, la maternidad no siempre se disfruta y eso es lícito también, ¿no? Pero yo sí que he disfrutado mucho a nivel personal. Han sido hijos muy deseados, muy anhelados. Y he tenido buenos embarazos, que eso también condiciona mucho. El del medio quizás hay un poco más peleón, pero lo he disfrutado muchísimo, ¿Y tú crees que se siente? Porque esto es una cosa que a mí me ronda mucho la cabeza, ¿no? Yo tengo todo el rato como esta pregunta o esta sensación de decir, vale, si yo algún día quiero ser madre, ¿yo cómo sé que yo estoy preparada? ¿No? Porque la gente te dice, no, tú cuando estás preparada tú lo sabes. No. ¿Esto pasa así? O sea, ¿tú lo sabes o es un poco una mentira? No quiero yo contradecir a la opinión popular, ¿no? Pero yo creo que realmente pocas veces llegamos a la convicción así 100% de decir, vale, hoy, este es el momento, ahora, ¿no? Siempre hay prioridades, siempre es bueno cuando tenga la casa, cuando termine la carrera, cuando mi marido no sé qué, vamos siempre posponiendo, pensando en que en algún momento va a llegar ese momento ideal y realmente el momento ideal casi nunca llega, ¿no? Siempre hay cosas que vamos esperando. Entonces es importante quizás sí tener en cuenta pues cierta estabilidad, ¿no? Económica, pues tener una casa, estar bien con mi pareja, sentirme bien yo a nivel personal y ahí decir, vale, pues quizás cuando tenga eso, reúna eso, es el momento. Pero diría que es muy difícil sentir ahí el clic de decir, vale, ahora. Es que, claro, yo lo pienso y digo, yo no sé si voy a sentir este momento nunca, ¿no? Es como, va a haber un día que yo me ilumine. Ojalá, que ojalá. de repente se me ilumine y me digan, sí, hoy, ¿no? No lo sé. Entonces... Bueno, quizás en ese momento pues tengas que poner la balanza, ¿no? Pues hay muchas cosas bien, otras no tanto, están por llegar, pues ahora. Qué guay. Luego también hay otra cosa que es que pienso mucho, ¿no? en todo el mundo de redes y en cómo nos influye en la visión de la maternidad. Porque por una parte como que veo que es un montón de imágenes horrorosas, como todo es súper difícil, todo es súper complicado, se pasa fatal. Y luego por otra parte tenemos como fotos súper estéticas, una maternidad maravillosa, vidas perfectas, casas súper ordenadas con niños, que realmente me parece que son un poco mentira. Entonces, ¿cómo se encuentra, ¿no? este equilibrio? ¿Cómo es la realidad entre todo esto? Claro, la realidad es muy personal, entonces el consumir este tipo de contenido condiciona nuestra idea y nuestro concepto de lo que es la maternidad. No solo el contenido en redes, sino también nuestra propia experiencia como hijos.
Claro. Esto también condiciona mucho y quizás el hecho de decir, no, yo tuve una infancia muy horrible y lo he pasado muy mal, no quiero tener hijos para que no sufran, o al revés, yo lo pasé muy mal y quiero tener hijos, no, es en el peor de los casos. Pero sí que es verdad que redes y nuestra propia experiencia condiciona mucho el hecho de pensar e idealizar la maternidad. Las redes hay que tomarlas pues como lo que son, ¿no? Son un espejo de lo que los demás nos quieren mostrar a nosotros. Sí. Y hay que tener mucho sentido común y mucha crítica y tener ese posicionamiento de decir, vale, pues esta persona me quiere mostrar esto y no tiene por qué ser realmente toda su vida y no tiene por qué ser mi vida, cada uno con sus condiciones, con su contexto, con su mochila, con su historia, Claro. y podrá vivirlo diferente. Y esto hace mucho daño porque depende que tú eliges los perfiles que sigues. Ya. Entonces estás acostumbrada a la dinámica de ese perfil y a lo que ese perfil decide mostrarte. Y eso construye en ti una idea de tu propia maternidad o lo que va a ser tu propia maternidad. Y si no lo consigues, Claro. luego te sientes mal, te frustras, te enfadas. Bueno, esto pasa un poco en general, Esto ¿no? O sea, pasa con un las poco. redes ya pasa. O sea, bueno, a mí, por ejemplo, me genera muchísima presión ver las vidas felices de todo el mundo cuando mi vida de repente, pues tengo un día malo, te metes en redes y parece que todo el mundo está feliz menos Ya. tú, ¿no? Y me imagino que con la maternidad esto tiene que ser muy difícil. También, por ejemplo, con el punto, que esto es una cosa que yo no sabía, y es que, claro, nos venden siempre que quedarte embarazada es una cosa que te pasa, Ujú. ¿no? Siempre tenemos un discurso desde que somos pequeñas de si tú no te cuidas teniendo relaciones, tú te vas a quedar embarazada. Y luego esto no es la realidad para nada. O sea, yo no sabía realmente cuánto cuesta quedarse embarazada y el proceso que es esto, ¿no? Yo no sé, tú que acompañas también como familias, cómo se vive un poco esto de intentar tener un bebé y que no llegue o que los tiempos sean muy largos, o el desesperarte porque han pasado 3 meses y ves que no llega cuando está completamente en la media. Esto Es muy duro para una mujer intentar concebir, tener un hijo y no poder, porque además todo nos ha hecho pensar que somos para eso, que las Claro. mujeres, ¿no? Nuestra función aquí a nivel social es el de procrear, el de la continuidad de la especie. Entonces luego tú pues decides continuar con la especie, tener un hijo y ves que no puedes. Y es muy frustrante, es muy desalentador. Se lleva a muchos problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, y es como un bucle, no salen de eso y luego pues una cosa lleva a la otra. Si tú no estás bien a nivel emocional, pues es difícil que también estés a nivel físico y dificulta más la capacidad de Además, es concepción. algo que no se habla, ¿no? O sea, es como que es muy tabú, no se habla con nadie. O sea, a mí me ha pasado que yo tengo amigas que cuando se han quedado embarazadas me han dicho, no, es que llevo 2 años buscándolo. Y es como, ¿por qué no me habías hecho nada? Claro, pues es O sea, un poco esa vergüenza de decir, a ver, si mi cuerpo está preparado para eso, es mi función, claro, ¿cómo puede ser que no pueda? Y esto claro. te hace sentir mal. Y luego, pues vale, hay que pensar un poco objetivamente y racionalizar las cosas, ¿no? No tiene por qué ser tan fácil. Fíjate cuántos, seguro que alguna amiga tiene, yo conozco un montón de casos de familias que han intentado pues concebir, no han podido y han tirado la toalla, han dicho, vale, pues ya no lo sé, no lo vamos a seguir intentando. Inician un proceso de adopción y luego que están disfrutando de esa familia que han construido y tal, pueden Sí, tener un bebé, sí. ¿no? Y quedan En mi familia embarazadas. incluso ha pasado también, ¿no? De someterse a un proceso in vitro, que cueste muchísimo tener un hijo tal, y el segundo, Ya. de repente a los meses, Nada, y es como un embarazada, sí. milagro, ¿no? Y no, milagro y no tan milagro, pues Sí, al sí. final hemos estado muy presionadas, con mucha culpa, con mucha tristeza, desesperadas, ¿no? Por esa función que no podemos llegar a cumplir y eso se transmite y a nivel físico pues también repercute y dificulta luego esto. Claro, también luego está esta cosa como del reloj biológico, ¿no? De se te va a pasar el arroz, lo tienes que sentir ya, ¿no? Que al final, esto a mí me parece, bueno, no sé tú qué piensas, pero a mí me parece como que también nos mete esa presión, ¿no? De un poco de señoras antiguas, de Sí. tú lo que tienes que hacer es criar, tener hijos, no sé qué, y que al final en todo nuestro entorno ya está como muy normalizado, ¿no? Ver una persona que se acerca a los 30 y, pero ¿los hijos para cuándo? Ya. Y tú te estás planteando, y más si estás casada, si no sé qué, es todavía mucho más grande, ¿no? Y los hijos para cuándo y no te lo estás planteando, y por qué no tal, y por qué no llegan, cuando muchas veces, pues yo qué sé, ¿no? Hay un momento que entiendo que tú también pausas tu vida de alguna manera y depende del momento en el que estés. Pues igual si estás en un momento profesional como muy alto, no puede ser el momento, aunque te gustaría, ¿no? O lo estás intentando y no pasa.
¿No crees que nos presionan un poco con esto? Sí, totalmente. Además, es lo que hablábamos, vemos el ejemplo de, decimos, bueno, a esta edad es lo que te toca, por biología, a nivel social, esto es lo que te demandan. Pues no, quizás no es el momento de tu vida, que aunque no lo sepas 100% seguro, es ahora el momento, pues tienes que tener ciertas variables a tu alrededor que acompañen esa decisión. Y si no las tienes, cuando tienes 20, 25, 30, pues es muy difícil tomar la decisión y decir, vale, pues tendré un hijo ahora, ¿no? Entonces, todo eso presiona mucho más, te hace sentir mal, te deja por fuera, ¿no?, la ecuación de disfrute de lo que es la maternidad y no nos hace bien. Entonces, bueno, el reloj biológico pues pesa con un límite, es verdad, ¿no? No es lo mismo tener un hijo a los 50 que tener un hijo a los 20, biológicamente hablando, pero hay más riesgos y esto no podemos callarlo, es real. Pero es verdad que cada uno tiene que estar cómodo con su momento, ¿no? Y tiene que ser coherente con las condiciones que tiene a su alrededor. Ahora está pasando mucho también lo opuesto, que lo veo mucho en redes, ¿no? Tengo hijas adolescentes y a veces cada tanto me siento con ellas a mirar y veo que hay como una romantización de lo contrario. Hay adolescentes que quedan embarazadas, muy jóvenes, y muestran lo maravilloso que es ser joven teniendo un hijo, ¿no? Entonces, esto también, quieras o no, pues ellas lo ven y dicen, no, esto no es verdad, no puede ser, es muy difícil, pero lo van consumiendo, y también marcan, ¿no? Entonces, sí que está viendo esta tendencia ahora también, aunque esa parte, pero sí que también lo estoy viendo en relación a la edad de la maternidad, ¿no? Y esto no es real y ellos que consumen tienen que tenerlo muy en claro, ¿no? Claro, ¿no? Y un adolescente al final, bueno, es que pues, somos nosotros de 30 años compartiendo piso, teniendo unas circunstancias, imagínate, ¿no? Imagínate un adolescente, exacto, o sea, cómo están las circunstancias. Bueno, pues yo, mira, yo nací cuando mi madre tenía 18 años, mi madre tuvo que parar su vida para atenderme a mí y suerte que tenía a su madre al lado y pudo sostener, ¿no? Para que ella trabajara, pudiera estudiar y tal, pero claro, todo eso no lo muestran en redes. Entonces, por un lado sí que es verdad que está esa presión de toda la vida de, hey, solo tienes 25 años, ya es hora, ¿para cuándo se te pasa el arroz? ¿No? Pero es verdad que ahora lo opuesto se está empezando a ver y se está romantizando muchísimo y hay que tener mucho cuidado. Claro, la romantización en redes a mí me da un miedo. Luego también pasa con la maternidad, ¿no? Que yo lo pienso, bueno, esto no sé si pasa, pero esto es una cosa que yo creo que a mí me pasaría, lo mismo es solo a mí, pero yo pienso, vale, tú estás embarazada y a ti, como que tú le preguntas a las embarazadas qué dudas tienen, sobre todo yo que en la app de AMA como que hablo mucho con ellas, ¿no? Y siempre estoy intentando como estar en contacto, pues para entender un poco más, también de cara al podcast y todo esto, pero yo veo como que todos los miedos que me transmiten es a ver si algo va a ir mal, a ver si va a pasar algo, a ver si mi bebé no sé qué. Es como, vale, pero no hay miedos que tú los tienes que tampoco los hablas. Como, yo creo que nunca se te pasa por la cabeza algo tipo, ¿y si no me gusta luego ser madre? Esto no piensas. Porque yo, es que, salvando las distancias evidentemente, pero yo qué sé, me he ido a hacer un tatuaje y he pensado, ¿y si luego no me gusta cómo me queda? O sea, y si yo pienso que me va a quedar súper bonito y luego no me gusta, ¿no? Como que te lo planteas. Y con algo tan grande, ¿no te planteas estas cosas? Sí, la que no se lo plantea o la que no lo cuenta está mintiendo, porque todo lo desconocido da miedo, ¿no? Y no sabemos cómo vamos a ser nosotras frente a la maternidad. Somos personas que todavía no nos conocemos, nos tenemos que descubrir como madres. No sabemos cómo va a ser nuestro hijo, qué va a pasar, cómo vamos a poder conciliar todo, qué va a pasar con aquella vida que tenía antes y cómo voy a poder meterla en lo que soy ahora, ¿no? Ese miedo está siempre, siempre está. Y luego, pues, ¿cómo me van a acompañar los que están alrededor? ¿Cómo me va a ver mi pareja? ¿Cómo voy a hacer para que mis amigas me sigan aceptando cuando vaya yo con un niño y ellas no lo tengan? O a la inversa, ¿no? Pero esos miedos son muy comunes y da mucha vergüenza a asumirlos. Y sin embargo es un miedo que tenemos todas antes de ser madres. ¿Seré capaz? Claro. ¿Voy a poder? Además, ¿me va a gustar? Claro, y hablamos mucho también de otra cosa que veo, y esto a mí me preocupa mucho. Yo no sé si a ti alguien, también como psicólogo o lo que sea, te ha venido hablando de esto, pero yo veo mucha preocupación por las parejas y por el posparto. Yo alguna vez en redes de ambas hemos hecho como preguntas de qué es lo que más te preocupa del posparto y muchas hablan de que mi pareja no entienda que yo no tenga ganas de tener relaciones, que mi pareja se canse de que yo esté mal, yo que me dure mucho tiempo estar mal y no tener como ese sostén por parte de mi pareja. Es como, esto es muy fuerte. Es fuerte y aquí la clave es la comunicación. Si tú puedes hablar de esto con confianza con tu pareja y es una persona pues coherente que lo entiende, ¿no? Y que está asumiendo que
tú tienes cambios, él también va a afrontar cambios y que se tienen que ir acompañando de la mano. Se tiene que ver como un equipo, no como un enemigo, porque esto a veces nos pasa mucho a las mamás recién paridas, ¿no? Es como estoy yo con mi cachorro Claro, y los demás son todos depredadores, fuera, ¿no? Inclusive el marido. claro. Entonces tenemos que cambiar un poco la visión y aceptarlos, integrarlos y compartir todo esto, porque tiene lógica que estemos afrontando cambios y que cambie todo el deseo sexual, la energía, todo esto es innegable Claro que va a cambiar. que va a cambiar. Y la otra persona lo tiene que saber. Y si no se habla, pues me comienzan los problemas, porque uno no sabe qué es lo que está pensando el otro, qué es lo que le está pasando, por qué me rechaza, por qué me dice esto, ahora qué se trae entre Claro. manos, ¿no? Pues si puedes tener la capacidad de afrontar una conversación abierta, sincera, ¿no? Con calma, sin miedo a ser juzgada, pues todo cambia, porque no hay nada como eso, como Claro. transmitir lo que estás sintiendo, tus miedos, tus preocupaciones, ¿no? Y tus sentimientos hacia la otra persona. Claro, de hecho, en el libro, bueno, que en el libro hablas también, ¿no? De cómo educar pues un poco con esta disciplina positiva, ¿no? Con un acompañamiento emocional. O sea, ¿tú crees que, bueno, ahora me cuentas también un poco qué te llevó a escribirlo, un poco el proceso, ¿no? Que ha sido. ¿Tú crees que para tú poder educar con responsabilidad afectiva, antes tienes que hacerte cargo? Quizás de estos traumas o de estas Por cosas que a favor, ti te han pasado. por Sí, favor. ¿no? Lo pido, por favor. Es imprescindible. Poder trabajar en uno mismo antes de tener un hijo sería la clave del éxito, casi, me atrevería a decir, ¿no? Porque, claro, es verdad que luego nos encontramos con una criaturita que depende de nosotros, que no estamos pudiendo dormir bien, que no estamos pudiendo comer bien, que vamos sobreviviendo como podemos, y claro, pues ahí se destapan muchas emociones que quizás antes no sabíamos ni que teníamos. Claro. Y si no estamos bien, no podemos dar lo mejor de nosotras. Claro. Y aquí entra algo en juego que muchas veces dejamos a un lado, que es el autocuidado. La culpa que sentimos las madres por dedicarnos un ratito a nosotras mismas, sin tener en cuenta que ese autocuidado es imprescindible, Claro, para darle lo cuidar mejor a tu luego, hijo. ¿no? Ya, si quieres, no lo mires como algo para ti. Si no tienes esa capacidad, si quieres mirarlo solo como para tu hijo, vale, pues piensa que si tú no te cuidas, no podrás cuidar a tu hijo. Claro. Me encanta pues poner ejemplos muy de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Imagínate tú, llegas de trabajar, has tenido un día horrible, tu jefe te ha echado una bronca descomunal, te reducen el sueldo, bueno, todo mal, ¿no? Llegas y tu hijo te está esperando con una sonrisa así, de oreja a oreja, que te hizo un dibujo en la pared, con rotulador negro. Claro. Si tú no tienes gestión emocional, si tú no puedes trabajar de manera objetiva eso, si tú no ves el mensaje que hay detrás de todo esto, Claro. si no ves el error como una oportunidad de aprendizaje, ahí se va a liar, bueno, mínimo lo dejas 3 meses sin ir al parque y no sé qué Claro. más, ¿no? Cuando realmente lo que quizás no de la mejor manera lo que te está haciendo es un dibujo que igual le va a hacer ilusión, Claro, ¿no? O sea, pero como que entonces, este tipo de cosas, como que yo las pienso mucho, es como a veces, y me pasa a mí en mi contexto con mi entorno, ¿no? Con mis amigas, con mi familia, que es como a veces te tomas mal algo porque tú no lo harías de esa manera y no estás viendo realmente por qué la otra persona está reaccionando así. Y me imagino que con una crianza que además es compartida, ¿no? Porque si tú tienes una pareja, como que hay que llegar a puntos comunes para criar. O sea, no me parece tan fácil como, pues yo quiero hacerlo de esta manera y se hace así. O sea, hay que llegar como a consensos, ¿no? En la crianza, entiendo. sí. Esto es difícil, es una de las preguntas que más me hacen y de hecho que más éxito tienen en redes cuando lo publico, ¿no? Por ejemplo, es ¿qué pasa si yo quiero educar con disciplina positiva o crianza consciente y mi marido no? Claro. Esto pasa en la mayoría de las familias, ¿no? Casi siempre somos las mamás, ahora hay cada vez afortunadamente más padres que se involucran y que se quieren educar y que quieren aprender, ¿no? Pero por lo general somos las madres las que Sí, tomamos bueno, la iniciativa, esto, ¿no? claro. Y luego pues el papá pues no tiene las mismas herramientas. Claro. Y ahí hay muchos problemas. Hay la pareja se tensiona, ¿no? Y el vínculo se corroe. Normal. Entonces es importante, bueno, aquí tener en cuenta que al final los dos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Tanto mamá como papá queremos lo mejor para el niño, pero todos vamos por diferente camino. Y qué mejor para eso que pues comprarse un libro, ir a un taller, aprender y sobre todo nada de eso sirve si a nivel emocional tú no estás bien. Claro. No va a salir nada de eso, o sea, es Claro. muy linda la teoría, la van a aprender seguramente, subrayan el libro, todo genial, el curso, fantástico. Pero si luego tú no estás bien y no tienes herramientas para tú canalizar tus emociones, nada va a servir. En general, en la vida, ¿no? En la vida en general, esto es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Totalmente. Otra cosa que pienso, que creo que es un mito un poco también de toda esta conversación, ahora que estamos hablando un poco de lo que es realidad, ¿no? Y de lo que es mito.
Yo he escuchado muchas veces como un discurso de, en el momento en el que yo vi a mi bebé, fue el amor de mi vida, el amor más grande que sentí y todo maravilloso. Y luego muy pocas, como de boca de muy poca gente, sobre todo más cercana, de decirme, pues yo qué sé, yo le vi y bien, en plan, estaba en un momento como para pensar en nada, ¿sabes? Estaba dolorida, súper cansada, poco a poco como que he ido como enamorándome, ¿no? De mi bebé. Entonces, no sé si es normal como enamorarte en el momento que lo ves, si no lo es, qué pasa si no te enamoras en ese momento, ¿no? Porque también como que siento que la culpabilidad es algo que juega mucho dentro de la maternidad, como sentirte mal por muchísimas cosas. Entonces, ¿esto pasa? Esto pasa más de lo que nos cuentan que pasa. Sí, ¿no? Esto pasa mucho y pasa porque hay muchas variables a tu alrededor que condicionan ese momento y la manera en la que tú te Claro. sientes. También pasa más en mamás que ya han tenido un hijo, Vale. porque la culpa les pesa más. Entonces no se permiten conectar con ese bebé y entonces, claro, es como que todo cuesta más, ¿no? Cuando has tenido un hijo te sientes mal porque dejas a ese hijo para irte al hospital, ¿quién lo va a cuidar? No voy a poder darle todo mi amor, qué mal se siente lo que le estoy Claro. haciendo. Y entonces, claro, quieras o no, todo esto condiciona y es más difícil conectar con ese segundo bebé. Pero también les pasa a las mamás primerizas, ¿no? Y es porque, claro, todo este miedo, toda esta idealización que hemos hecho de la maternidad, del embarazo, del parto, del bebé recién nacido, entra en juego ahí. Claro. Hemos hecho muchas asociaciones, ¿no? Hemos generado muchos conceptos. Si luego algo no va como nosotros habíamos imaginado que iba, claro, el cerebro, ¿qué ha pasado ahí, no? Y entran en juego pues muchas otras emociones y no nos permite conectar a la primera. Y en ese caso les transmito que con mucha calma esto cambia, se revierte. Cuando uno llega a casa se puede relajar, puede conectar a ese bebé, lo puede mirar, ¿no? Entender qué le está pasando, cómo calmarle el llanto, ver la necesidad de ese bebé que tiene por nosotras. Claro. Todo esto ayuda a que esto cambie y se revierta, ¿no? Pero es verdad que no siempre a la primera está esa conexión, ese amor, amor a primera vista, ¿no? Que le llaman, no siempre pasa. Pero no nos animamos a contarlos. ¿Cómo? Claro, Has ¿cómo tenido vas un a hijo decir, he tenido un y hijo y no es lo mejor que me ha pasado en la vida? esto no es posible. Claro, es que también creo como que la idealización te lleva mucho a la culpa también, ¿no? Cuanto más idealizas, más culpable te sientes. Y luego, no sé si a ti en consulta o a ti también te ha pasado, como que hay mujeres que sienten mucha culpa de no estar disfrutando tanto como se debería de disfrutar, ¿no? Un embarazo. O cómo se debería, esto yo también como que lo he hablado mucho con gente cercana. Es como siempre cuando estás embarazada te dicen, no, pues aprovecha ahora para dormir, no, pues aprovecha ahora para no sé, bueno, pero si esto es lo... Y es como, bueno, aprovecha ahora para dormir, pues es que igual puedo dormir mejor después, es que ahora tampoco estoy tan bien. Y como el desromantizar, ¿no? Entre comillas, esto como que también es muy difícil, ¿no? Es difícil, pero muy necesario. Yo voy pensando que todo va a ser maravilloso. En el momento en que no lo sea, ya me voy a frustrar, voy a decir, va, esto no es lo que yo me imaginaba, no lo estoy haciendo bien, esto no va a salir bien, ¿no? Sin embargo, si vas aceptando y vas fluyendo y te vas adaptando y te vas respetando y escuchando mucho, todo es más fácil. Porque al final la maternidad tenés picos de felicidad y como mesetas de bienestar, ¿no? Pero también tenés momentos de desborde, momentos de cansancio extremo y todo engloba, ¿no? Todo se engloba dentro de la maternidad, está todo ahí. Lo que pasa es que, claro, nosotros pensamos solo en esos momentos bonitos y el que haya momentos malos tampoco quiere decir que va todo mal. Vamos a tener momentos de desesperación, de decir, no aguanto más, me siento muy mal, no lo estoy haciendo como yo pensaba que iba a poder hacerlo y lo mejor para todo esto es aceptarse, respetarse, escucharse, tener un grupo de apoyo, ¿no? Tener pues un marido, una madre, una vecina, una amiga que te puedan sostener. La red es muy importante en la maternidad, sobre todo al principio. ¿Qué papel juega realmente la red? O sea, porque hablan mucho de tienes que tener una tribu, tienes que tener no sé qué. O sea, realmente, ¿tú qué le preguntas a esa tribu? O sea, entiendo como un poco el concepto de estar acompañada, pero realmente quizás, ¿no? El acompañamiento es, igual necesito que me hagas la comida o... Una red, o sea, un apoyo en qué sentido, de poder llamar a alguien a las 3 de la mañana y decir no puedo más, o no tengo muy claro realmente cuando hablamos de tribu o de esta red de apoyo, realmente cómo se aplica eso en la realidad. Bueno, el que te haga la comida sería maravilloso. Pero no pasa de hecho, tanto, ¿no? Los baby showers que se hacen, por favor, regalen comida para congelar, ¿no? Que esto lo he visto alguna vez. Eso ya es genial, ¿no? Toda la logística que hay alrededor, Claro. que te ayuden en eso, es maravilloso. Pero luego la red de apoyo de madres también o de amigas
que simplemente te permitan pues estar a su lado y nada, y compartir y contar estas dudas que tenemos y no nos animamos a manifestar, o de un rato de compañía o de un rato de tómalo mientras yo me voy a dar una ducha de 10 minutos. Claro. Todas esas cositas chiquititas que son las que al final del día te suman y dices, vaya, pues hoy sí, no ha porque sido has dicho tan malo. 10 minutos como si fueran 2 horas y media, ¿eh? Claro, 10 minutos. es que muchas veces tenemos que elegir entre cenar o ducharnos. Ya. Entonces, el con hecho 3, de, ¿no? claro, De repente. bueno, pero todo se va surfeando como se puede, ¿no? El hecho de tener a alguien que te permita, pues, darte un minuto extra o sentarte y poder, no sé, depilarte, Ya, los primeros claro. meses, esto es maravilloso. También hay algo que tenemos que hacer nosotras, que es permitir, porque muchas veces hay muchas mamás que queremos hacerlo todo muy a nuestra manera y es muy lícito, pero no nos permitimos nosotras mismas esos ratitos o esa ayuda porque lo queremos hacer todo como nosotras queremos, porque sabemos que es lo mejor. Y está muy bien, pero eso es mucha presión, es mucha carga y luego terminamos detonadas, ¿no? Claro. Porque el hecho de no fluir y no aceptar que otra persona me pueda ayudar a su manera, ¿no? Sí, En la medida de lo que yo es una necesito, cosa, pero claro. a su manera, pues es importante también, ¿no? Sobre todo con los papás también, bueno, permitir, darle su lugar, que entren. Y la red de apoyo, siempre lo digo, es fundamental. En maternidad es fundamental. Si pudieras darle un consejo a una mujer que está embarazada ahora y que va a tener a su bebé en poco tiempo, ¿no? Está embarazada, ¿qué sería? Pues sería un poco sería que no idealicen la maternidad, que hay momentos felices, hay momentos de bienestar, pero también hay momentos de no puedo más. Y está todo bien, ¿no? Permitirse esos momentos son los que luego te van a permitir poder disfrutar de los otros. Si estamos todo el tiempo pensando en que esto va a ser maravilloso, mirando las fotos, los vídeos y pensando, ay, mira, cuando yo tenga a mi hijo voy a hacer crianza consciente, alimentación, no sé qué, y luego no puedo nada. ¿No? Pues, Claro. bueno, pues intento formarme, intento educarme, filtrar mucho la información que consumo, de quién viene y a partir de ahí ir respetándome mucho a mí. Porque en esa medida voy a poder disfrutar lo que tengo, ¿no? Y aceptando cómo es mi hijo, porque a veces idealizamos no solo la maternidad, sino al hijo que vamos a tener. Y luego no es así. Y cuando podemos aceptar y entender que, bueno, este es el hijo que me ha tocado, con sus fortalezas, con sus debilidades, voy a potenciar aquí, voy a disfrutar de esto, todo va mejor, ¿no? Porque dejamos de luchar muchas cosas que no tienen sentido, dejamos de enfadarnos por cosas que no tienen sentido y aprendemos mucho. Y encontrar en los errores, ¿no? de la crianza y de la educación, oportunidades de aprendizaje para ir moldeando un poco a ese niño como creemos que va a ser lo mejor. Respetarles mucho. Bueno, de eso habla el libro también, ¿no? De eso habla el libro. Lo voy a volver a enseñar, se llama Permiso para Educar. Y pues muchas gracias por estar aquí conmigo, por esta charla que me ha parecido súper inspiradora. Muchas gracias por el libro también. Y nada, un placer tenerte aquí. Gracias a ti también. Y el libro hay que leerlo ahora que no hay hijos. Vale. Para todas, leerlo antes de tener hijos. Ahora, las que tengan genial, pero las que no lo tengan, aprovechen ese momento. Sí, ¿no? Para ir un poco como con una idea mental, ¿no? De cómo van a ser las cosas. Genial. La organización esa que es tan necesaria, ¿no? Genial, pues muchísimas gracias. A vosotros, Mariana. Gracias.